Hola, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Hay un cuento iniciático, bueno, mejor dicho, un chiste iniciático, como lo llama Jodorowsky, que ha publicado en sus redes sociales. Esto fue ayer, y déjame leértelo, es muy cortito. ¿Sabes que tienes un perro muy inteligente?, le dijo un hombre a su amigo cuando vio a este jugar a las cartas con su perro. No lo creas, no es tan inteligente como parece, le replicó el otro. Cada vez que coge buenas cartas, este tonto menea el rabo. Y Jodorowsky concluye: muchas personas pesimistas, aferrándose a un detalle, niegan la gran existencia del milagro. A mí leer esto me dibuja una sonrisa porque no sé si a ti te pasa igual, pero rápidamente resuenan en mí personas que se niegan a ver el milagro que tienen delante por resaltar un detalle negativo, que sin duda está, ¿no? Sin duda está presente, porque los milagros o las cosas buenas no son perfectas. Siempre hay algo negativo también en ello. Pero no por ello deja de ser un milagro o algo extraordinario. Y el milagro no es un perro que juega las cartas, sino que el milagro es seguramente tú haciendo lo que deseas, tú resonando contigo, tú conectando contigo, y no aspirando a la perfección, sino a ser tú mismo o a ser tú misma. Entonces, el milagro no debería, desde un punto de vista de salud, no debería verse eclipsado por el pesimismo que se agarra a cualquier aspecto que no llega a la perfección. Y esa sensación creo que tú, yo, cualquiera la hemos tenido en algún momento. Esto además se detecta mucho en frases hechas que nosotros decimos de un modo reiterativo y muchas veces no somos conscientes de por qué las decimos. Y la frase que me ha venido a la mente es la de casi, casi perfecto. Uy, si no fuera por eso, uy, casi. O una que yo a veces digo, uy, te voy a poner un 10, pero venga, te pongo un 8. Siempre en tono de broma, jugando con esa broma porque suena muy condescendiente y yo lo digo justo lo contrario. Pero al final nosotros tenemos dentro de ese legado recibido, dentro de esa sociedad en la que nos movemos, siempre estamos buscando la perfección. De hecho, la perfección es algo que se acepta socialmente, no tenerla, pero se valora muy positivamente el hecho de tratar de alcanzarla. Además de cualquier modo brusco. Por ejemplo, vivimos en la sociedad en la que lo importante es el exterior y valorable socialmente es la perfección exterior, ¿no? Entonces, está muy bien valorado el hecho de tener cuerpos hipermusculados, cuerpos muy definidos, pelos preciosos, pero lo que te digo siempre, con con esa carroza, con ese esqueleto, da igual que luego abras la boca y se oiga de fondo a lo que dice ese ruido de grillos, ¿no? Cri, 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 ese silencio, ¿no? De, madre mía, ¿qué estás diciendo, no? Y por eso te digo, el hecho de aspirar a la perfección, al igual que en ese chiste iniciático, mirándolo del modo inverso, el hecho de aspirar a la perfección no te convierte en un milagro. Y hay mucha gente que se considera un milagro simplemente porque tiene un cuerpo bonito, o porque tiene una mente brillante, o porque tiene unas tetas bien puestas, o porque tiene un culo muy duro, o no sé, porque tiene un gran encanto sexual, o porque es muy potente en su trabajo, o porque se considera muy gracioso, muy graciosa, pero una cualidad más o menos valorable, la valoración depende de la audiencia a la que te expongas, positiva, no te convierte en un milagro. Un milagro al final es algo extraordinario. No es un milagro tener unas tetas extraordinariamente preciosas, y menos si son operadas. De hecho, verás que no es milagroso porque conforme pasa el tiempo, si esas tetas son naturales, se caen y notas lo frío que está el suelo, porque te van a llegar al suelo colgando de aquí a unos años. El milagro es que, independientemente del cuerpo, de la armadura, de la carrocería que tengas, siga existiendo ese milagro. Ese perro del cuento, del chiste mejor dicho, tenga un mes o tenga 10 años, sabrá jugar al póker. Y será un milagro, ¿no? Eh,
¿Cuál es el milagro que hay en ti? Es la pregunta que yo hago. ¿Cuál es el milagro que hay en ti? ¿El milagro cuál es? Yo te invito a que pienses en ello y a que abras tu mente a la respuesta, porque el milagro puede ser simplemente que estás en un punto inimaginablemente positivo para las circunstancias en las que empezaste tu camino. O que el milagro es que por fin te has dado cuenta de esa lección que tienes que aprender. El milagro es que por fin eres consecuente con tus deseos de abrir o cerrar puertas y abres o cierras esas puertas. Al final el milagro es, en cierto modo, romper la lógica, ¿no? Leí un libro hace un par de años de humor y decía que el chiste, la risa se produce porque hay una secuencia lógica de pasos que tú sigues y de pronto la risa supone en romper la lógica y dar una respuesta que no es la esperada, ¿no? Entonces, por eso te ríes, ¿no? Porque al final la risa es como una asunción de qué idiota soy, me he pensado que era otra cosa y te ríes porque te sientes sorprendido, te sientes engañado, entre comillas, en el buen sentido. De ahí nace la risa, de ahí nace ese giro de acontecimientos. Y al final creo que eso que al final es un signo de humor, de salud, ¿no? Porque es muy sano reírse de sí mismo. De ahí también un concepto hermano, el reconocer que eres un mierda. Si no reconoces que eres un mierda, no te puedes reír de ti mismo. Si no reconoces que eres un mierda, una mierda, no puedes ver tus márgenes de mejora, ¿no? Y hay gente con muy poco sentido del humor que no entiende ese concepto. Hay gente con un palo metido por el culo que cuando oye en que eres un mierda, dice, no proyectes sobre mí. El mierda eres tú. Te responden con una puta proyección, ¿no? El mierda eres tú. Y al final es como un mono con un cuchillo, ¿no? Si al que tenga delante seguramente se lo clava, ¿no? Y no sabrá ni lo que está haciendo, pero le han dado un cuchillo y tiene que usarlo, ¿no? Entonces el concepto de proyección tiene que usarlo de algún modo, aunque sea para proyectar, ¿no? Recrimina que proyecta sobre el que tiene delante, a la vez que proyecta, ¿no? Entonces no está avanzando nada. De hecho está reafirmándote en ese punto de no cambio, ¿no? Y todo esto te lo digo porque el milagro al final, al igual que el humor, al final que el chiste, que es pillarte por sorpresa, el milagro es que tú mismo te des cuenta o tú misma te des cuenta de que estás en un punto sorprendentemente diferente al que podías estar. Y en este sentido te pido que abras tus miras, tanto para bien como para mal. Porque puedes estar... La gente se lamenta, ¿no? Joder, es que a esta edad tenía que estar con un trabajo fijo, con un hijo o dos, con la casita, con el perrito, con un todoterreno, viviendo solo, viviendo sola. Soy un fracaso, ¿no? La gente muchas veces sacamos ese pesimista que tenemos dentro y vemos esas cosas que nos faltan. Lo que no nos damos cuenta, y yo por ejemplo hablo de mi experiencia personal, que por ejemplo, yendo al tema de las relaciones, en las relaciones anteriores, mirándolo ahora a lo lejos, el milagro es haber tenido la suerte suerte, el tiempo, las condiciones, la suerte de que muchas parejas me dejaran en el momento adecuado, porque si no, yo por ejemplo soy consciente de que si alguna de mis primeras relaciones hubiera avanzado en el tiempo y me hubiera atado a esas personas, la persona que sería hoy sería una versión de mí mismo que no, con los ojos de hoy no desearía ser esa persona, pero no habría tenido otro camino, otra oportunidad que ser esa persona. Por eso el milagro es la suerte que he tenido de esas relaciones que he querido que salieran bien y no salían, esas relaciones que pensaba que debían de salir a toda costa y no salieron y me culpé, hasta que por fin aprendes y te das cuenta de todo eso que proyectas. Sobre esto de las relaciones, es curioso cómo el tema del doble cuántico, mucha gente lo utiliza para las relaciones. De hecho, ya sabes que está la hipnosis para encontrar el amor, ¿no? Que recomiendo que la utilicéis en combinación con la del doble. Y mucha gente me pregunta, ¿no? Pero por qué no me trae un amor? ¿Por qué no me llega la relación que yo quiero? ¿Por qué me llega gente mierda, aunque con el doble trabaje para que llegue gente buena, ¿no? Y al final todo eso tiene mucho que ver, como siempre te digo, con lo que tú crees que mereces, con lo que tú crees que eres. Pero
En el próximo podcast del Club de los Anormales te voy a dar un avance a un nivel más profundo de por qué pasan este tipo de cosas y por qué el doble cuántico no te trae a veces eso que tú quieres que te llegue, por mucho que creas que es lo mejor para ti, pero el doble cuántico no lo materializa en tu realidad, incluso aunque cumplas todas las condiciones, todos los requisitos de creer, de sentir que lo merece, de desearlo férreamente, ¿no? Entonces, en el próximo podcast, que seguramente será mañana en el club, te lo explicaré. Y, en definitiva, el milagro en definitiva eres tú. El milagro eres tú porque el milagro es que tú vienes de un legado y el milagro es que en algunas cosas te has dado cuenta del legado que arrastras. En otras cosas te has dado cuenta de... No te has dado cuenta, pero sientes que no arrastras cosas que te hacen sentir bien, ¿no? Y también eso es un milagro, porque hay mucha gente que en tu misma genealogía, generaciones anteriores o la misma generación, hermanos, hermanas, que funcionan con ese automatismo y no son conscientes de todo lo que hacen. No son conscientes muchas veces ni por qué hacen las cosas. Entonces, seguramente si estás escuchando esto es porque el milagro eres tú. El milagro es que te hayas dado cuenta de esas cosas que fallan y empieces a rumiar que existe la posibilidad de realizar ajustes y de modular, de modificar, de cambiar esa dinámica que hay en ti. La cuestión es que hay una inercia y si tú quieres cambiar esa inercia, eso implica ir contracorriente. Entonces, obviamente, es un esfuerzo, es un trabajo, es un gasto de energía y el sistema no favorece que tú cambies esa inercia. Siempre lo digo en los podcasts, las familias son sistemas que intentan aniquilar cualquier anomalía dentro de ese sistema y la anomalía muchas veces es quien intenta ir contracorriente. Por eso los cambios a nivel familiar, cuando se trata de cambiar una inercia, a veces requieren un tiempo, un análisis exhaustivo, mucha energía y sobre todo constancia, porque de nada sirve. Es como hacer una dieta, de nada sirve intentar cambiar una dinámica un día, 2 días, 3 días, si luego lo dejas y al final esa rutina de años y años y años impera, ¿no? Por eso es importante que ser constante, porque al igual que alguien quiere cambiar un hábito a nivel mental o, por ejemplo, con los tratamientos con hipnosis, hay que ser constante con el tratamiento que yo doy, siguiendo el calendario de trabajo. Si, por ejemplo, te enfocas en el ámbito físico, quieres fortalecer tu musculatura y no vale con que haga trabajo de musculación un día, sino que tienes que ser constante, no hacer el trabajo enorme, levantar un día, hacer un día 1.000.000 de repeticiones, no, sino durante 1.000.000 de días una repetición, o durante 100.000 días 10 repeticiones, o durante 10.000 días 100 repeticiones cada día. Va a ser un trabajo mucho más efectivo porque lo prolongas en el tiempo, habitúas a tu cuerpo. Y lo mismo necesitas habituar a tu mente, y lo mismo necesitas que los miembros de tu sistema se habitúen al cambio que tú estás tratando de favorecer. Y luego cada miembro tiene la libertad de reaccionar a ese cambio como desee. La cuestión aquí, y también te vas a dar cuenta, es que cuando hay un cambio, los sistemas, pese a que no tengan capacidad, pese a que se den cuenta de que el cambio se produce, muchas veces tratan de joder al que genera el cambio. Y es básicamente porque se sienten discriminados, se sienten... El legado hay que romperlo muchas veces. Y romper un legado implica, en cierto modo, ser irreverente con el legado. Y eso hay miembros del legado, miembros ciegos, miembros que no se han cuestionado nunca nada, que han aceptado una vida de mierda porque era lo que les tocaba, que cuando lo ven en otro miembro del legado les jode, pero proyectan sobre ese miembro. Como me jode, pues te voy a joder, te aíslo, te ninguneo. Por eso te hablo de que esto es un proceso, y es un proceso a través del cual tú tienes que de un modo, siendo constante, tienes que marcar ese camino, ese ir a contracorriente de inicio que al final se convierte en tu propia dinámica, y tu propia dinámica te lleva a salir de esa dinámica del legado y crear tu propia inercia, y en esa propia inercia pues llegan esas personas que vibran a tu misma frecuencia. Nadie dijo que fuera fácil, nadie dijo que fuera rápido,
nadie dijo que fuera sencillo, pero nadie dijo que fuera imposible. Así que es una muy buena forma de medir, de poner a prueba tus ganas de avanzar, ¿no? Esto, por supuesto, que es algo que se trabaja mucho en terapia, en sesiones privadas, y aprovecho para recordártelo. Si quieres que trabaje contigo en sesión privada, si quieres que te acepte como cliente en sesión privada, requisito, ya lo he dicho en muchos podcasts, que quieras trabajar, que tengas un motivo por el cual quieras trabajar y ya sabes, normalmente acepto al 15% de personas con las que trabajo. Y el hecho de rechazar personas, no te creas que es algo fácil, pero creo que se me haría mucho más cuesta arriba engañar o dar falsa esperanza a alguien. Si no creo en ti, no voy a trabajar contigo, y muchas veces no creo en trabajar con alguien porque no creo que tenga las ganas para trabajar conmigo, perdón. Entonces, insisto, si quieres que trabaje contigo, tienes que tener ganas, sobre todo. Ganas y nada más que ganas. Así que dicho eso, déjame que me despida. Este podcast va a ser un poquito más breve. Ahora mismo me está entrando Vanessa. Me acaba de llegar un mensaje de Vanessa a Telegram, que se acaba de inscribir en el club. Así que nada, te dejo que el club me llama. Y dicho esto, esta semana, como te he comentado, mañana hablaré del doble cuántico. Además tengo un testimonio grabado de Marta, que me ha enviado, y también os invito a quienes estáis trabajando con el doble cuántico y habéis conseguido resultados, y si queréis compartir ese resultado, ese avance, podéis hacérmelo llegar a través de audio, y lo publicaré en el podcast, bien en el podcast público de iVoox o en el privado del club de los anormales. Y hay también un comentario muy interesante de Itziar. Creo que no lo he comentado aquí, así que permíteme que entre un momento a la página web y te lo comente rápidamente. Itziar sí sé que lo he subido al Facebook y a Instagram, creo recordar. Y bueno, ha sido un comentario. Últimamente me están llegando muchos comentarios, mucho feedback, y la verdad que estoy bastante contento de cómo estoy eh, moviéndome con el grupo de gente que quiero moverme. Así que os agradezco a todos los que escribís. También a Carmen Díaz, que me ha mandado un email ayer, un email que te agradezco enormemente. Carmen, muchísimas gracias. Olga, de Málaga, también, muchas gracias por tu correo. Y aquí tengo el correo de Iciar. Está en la guía, en el apartado del doble cuántico dentro de la página web, lo veis nada más empezar. Es un correo del día 22 de febrero. Me dice: hola Paco, empecé a trabajar la hipnosis del doble cuántico el 23 de enero con un deseo que creía pelín imposible. Desde ayer por la tarde llevo con la boca abierta de puro asombro, deseo cumplido. Estoy que no quepo en mí, es alucinante. Simplemente gracias por todo lo que me estás enseñando, gracias de corazón. También está el comentario de Marta y bueno, hay muchos comentarios que no publico, y simplemente suelo publicar aquellos que son menos personales, porque hay gente que me escribe también cosas muy personales y no quiero subirlas. También hay un comentario reciente de Alejandro hablándome del tema del trabajo que está haciendo con las hipnosis para adelgazar, y bueno, la verdad, muchas gracias a todos los que estáis ahí, los que estáis dando buen feedback del club, los que me estáis dando muy buen feedback de mi trabajo, y bueno, es algo también que seguramente dedico un podcast porque hay gente que me lo pregunta, ¿no? ¿Cuál es la clave para que vaya bien un trabajo? ¿Cuál es la clave para que tal? Y es algo de lo que quiero hablar, sobre todo por mi experiencia, y creo que mi opinión es que en todo hay una norma muy sencilla de funcionamiento. El puto problema es que no nos enseñan cuáles son esas putas normas. Entonces nos creemos que las normas para que, por ejemplo, un trabajo funcione son, no sé, pedir un crédito, hacer más de lo mismo, no sé. Y yo no soy un experto en planes de negocio, pero sí soy un experto en intentar hacer cosas que resuenen en mí. Creo que el cómo resuena algo en nosotros es algo que muchas veces desatendemos, y en algún podcast te explicaré mi experiencia de
cuál creo yo que es la clave para que algo funcione. Y créeme, no solamente te voy a hablar del tema de ley de atracción, del doble cuántico, de resonar, etcétera, de vibrar una frecuencia, te voy a hablar de cosas más tangibles, más clave, ¿no? Entonces, partiendo de que todos estamos en el mismo plano de realidad y todos tenemos las mismas circunstancias para trabajar, para iniciar un negocio, para dar en los puntos clave, pues yo intentaré explicar esos puntos clave. Así que creo que también puede ser de interés. Y nada, dicho esto, me despido de ti. Muchas gracias por estar ahí. Esta semana vas a ver que el podcast va a haber mucho movimiento porque me he propuesto el reto de publicar un podcast diario, un día aquí y otro día en el club de los anormales y bueno, la cuestión es esa, es un reto, además va muy de la mano de una serie de cambios de hábitos que he hecho en mi día a día, de lo que también quiero hablar más adelante y todo va orientado a intentar encontrar una versión de mí mismo que me satisfaga, no porque no me satisfaciera, satisfaciera. Siempre me lío con este tipo de palabras. Perdonadme porque no sé muy bien cómo se diría. No porque no me gustara esa anterior versión de mí, sino porque notaba que había una serie de cosas en mi día a día que no encajaban como quería. Entonces he estado haciendo ajustes y eso ya os lo comentaré. Seguramente esto va a ir para el club porque es algo más personal. Y bueno, dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí. Como nota, no sé si nota el espacio más... Hay como menos agobio, ¿verdad? Hay como más espacio, está esto como más aireado, ¿verdad? Eso es porque hay más espacio ahora. Hay menos gente escuchando, que es lo que yo iba buscando. Hay mucho más espacio para que fluyan las ideas y hay mucho más espacio, hay mucha gente que ha salido porque no conectaba y ya sabes, mi objetivo era aumentar la disonancia con esas personas con las que no conecto para crear espacio para esa gente con la que sí conecto. O sea que vas a notar como a partir de ahora va a haber un flujo de ideas, creo que mucho más auténtico, mucho más, no porque no fuera auténtico, pero siempre me siento mucho más sintonizado ahora con el podcast que antes, tanto aquí como en el club y eso se va a notar en los temas, en la frecuencia de grabación, en lo que transmito y tú lo vas a notar también en los contenidos que te llegan. Así que me alegro de que estés aquí, te doy las gracias y nada, nos escuchamos muy pronto. Si todo va bien, pues de aquí a 2 días tienes aquí otro podcast y si estás en el club, mañana tienes otro. Así que nada, un saludo, muchas gracias por estar ahí. Soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción.